capítulo 4 de Corintios. Shabbat Shalom, hermanos. Hoy vamos a continuar con el estudio de la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, y vamos a revisar un poco lo que hemos visto hasta ahora para entrar al capítulo 3. Recordemos que la epístola comienza en el capítulo 1 estableciendo que la congregación de Corinto fue escogida por la gracia de Yeshua. Por medio de ella, la gracia, han sido enriquecidos en todo conocimiento y palabra, de modo que no carecen de ningún don espiritual. Observen que Pablo está diciendo que la congregación, él la dejó plenamente establecida por la gracia del Señor y que esa gracia traía todos los dones. Así que no debían haber queja en cuanto a los dones espirituales. Sin embargo, Pablo revela la división que existe entre creyentes. Porque para muchos, y esta era la causa de la división, el mensaje de la ejecución del Mesías en el madero es locura para unos, mientras que para otros es el poder y la sabiduría de Elohim. Con este contexto de división, Pablo entra al capítulo 2 y en él profundizamos en la raíz de la división. La congregación se divide en hombres naturales que no perciben las cosas del espíritu y el creyente espiritual que ha madurado en el conocimiento de las escrituras, discerniendo las maravillas que Dios ha preparado, aquellas que ojo no vio ni oído yo. Al entrar al capítulo 3 que vimos la semana pasada, Pablo confronta directamente la inmadurez del hombre natural. Al identificarse con líderes específicos, Pablo, Apolos o Kefas, ellos demuestran ser creyentes carnales, es decir, niños en la fidelidad. ¿Por qué? Porque seguían hombres. Pablo aclara que los líderes no son lo que ellos piensan, sino que son servidores. Y por eso les dice, Shaul plantó, Apolos regó, pero el crecimiento proviene de Dios. Y que les dice o le da a comprender que el único fundamento es el Mesías y que cada creyente debe edificar con cuidado sobre ese fundamento, de acuerdo a la calidad de lo que construyan arriba del fundamento, sea de materiales como piedras preciosas o materiales perecederos, toda esa edificación será probada por el fuego en el tribunal de Mashiach. El apóstol entonces exhorta a que cada creyente comprendan que deben ser el templo de Elohim, el santuario de Elohim, y que quien lo destruya con divisiones o sabiduría humana enfrentará el juicio divino. Al cerrar el capítulo 3, el apóstol exhorta a no gloriarse en hombres, porque si son de Mashiach, ya se les ha preparado la herencia que ojo no vio ni oído yo. Es una herencia que incluye o incluirá a los líderes, el mundo, la vida, la muerte, lo presente y lo porvenir. Shaul le está diciendo que Dios ya estableció que al creyente todo le pertenece porque ellos pertenecen o nosotros pertenecemos al Mesías y el Mesías a su vez pertenece a Elohim. Por lo tanto, la lealtad absoluta debe ser hacia la fuente de todo y no hacia los instrumentos humanos. Dicho esto, entremos entonces al capítulo 4. Ponga mucha atención. Shaul ha concluido el capítulo 3 afirmando que Dios ha entregado su santuario a los creyentes. Para prevenir el orgullo que podría surgir de ese privilegio de que el creyente sea un santuario de Dios, abre el capítulo 4 aterrizando a los creyentes, es decir, ubicándolos, no se sientan con un ego crecido porque son el santuario. Y le dice lo que deben hacer es que los hombres los tengan por servidores de Mashiach y administradores de los misterios de Dios. Y agrega, ahora bien, lo que se requiere de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. Así arranca el capítulo. El apóstol está diciendo que la humanidad no debe ver a los creyentes como servidores y administradores. El término griego traducido como servidores es hiperetes. Hiperetes es un nombre que deriva en servidor, pero en el mundo greco-romano, esta palabra, hiperetes, podría designar a asistentes o a remeros, como ven en la figura. Este es un barco romano
y los remeros estaban en la parte de abajo, en una bodega, y eran los que hacían de la fuerza del barco. Ellos tenían que remar en la dirección que el capitán del navío les dijera. Usualmente eran esclavos que incluso tenían que mantener su fuerza impulsando al navío, y si alguien se distraía, pues recibía un latigazo. Así que esta palabra que se usa aquí en griego, hiperetes, que la traduce en servidor, es correcto, pero más correcto o más acertado es que en el mundo greco-romano así se le llamaba a los remeros de los barcos romanos. Pablo usa la imagen de un barco romano para que se comprenda que un servidor de Mashiach debe ser como un esclavo remando bajo la dirección del capitán. Con esto ilustra que nuestra función como creyentes no es dirigir por iniciativa propia, sino obedecer y sincronizarnos con las instrucciones de Yeshua, que es el capitán. A continuación también nos identifica como administradores. Y aquí Pablo usa el término griego oikonomos, formado por dos palabras, oikos que significa casa y nomos que significa ley o puede terminar fungiendo como gestión. Por lo tanto, un administrador es aquel que gestiona la ley de la casa. Miren cómo Pablo está armando este escenario. Shaul está diciendo que quienes somos santuario de la mente de Machía ya no somos víctimas de las circunstancias del mundo, somos los gestores de la gloria venidera y de la restauración del diseño original de toda la creación. Quiere decir que toda la humanidad debería vernos como los encargados de servir, custodiar y hacer accesible lo que estaba antes velado, es decir, los misterios de la Torá y la revelación. Y ahora este capitán de este barco lo ha confiado a nosotros para que nosotros rememos en la dirección que él nos está diciendo. Pablo enfatiza que el único requisito legal y espiritual para este cargo, para ser un remero o un administrador de la ley de la casa del dueño, no es el carisma ni el éxito humano, sino la fidelidad, que en griego es pistos y en hebreo es amán. Fidelidad es un concepto desde el punto de vista hebreo que va más allá de la lealtad pasiva. Un pistos, o en hebreo amán, se refiere a alguien que sostiene, nutre y enseña la verdad. En conclusión, ser un remero fiel significa entregar el mensaje tal como se recibió, sin añadir ni quitar nada, sosteniendo con firmeza la responsabilidad de administrar los misterios que Dios nos ha entregado. Y en eso está esta labor tenemos que hacerla hasta que regrese Mashiach. En el verso 3 al 4 dice, en cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por ustedes o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni aún yo me juzgo a mí mismo porque no estoy consciente de nada en contra mía. Pero no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Póngale atención. Pablo, sabiendo que los humanos nos juzgarán por ser fieles a Dios, lanza un desafío a esa tendencia humana de juzgar y ser juzgados de acuerdo a sus estándares. Y dice entonces, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aún yo me juzgo a mí mismo porque no estoy consciente de nada en contra mía. Pero no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. El término para tribunal humano que usa Pablo aquí en griego es antropines emeras, que literalmente traduce día del hombre. Pablo lo usa para contrastar los juicios humanos que hacen los hombres hoy con el futuro día del Señor. El día del hombre son los juicios de los hombres que va Pablo a contrastar con el juicio del día del Señor. Al decir, en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, esto Pablo no lo está diciendo en arrogancia, sino por jerarquía. Está diciendo que si un administrador, el administrador de la ley de la casa del Señor,
no tiene que responder nada más que al dueño de la casa. Él no va a responder a opinión de otros sirvientes, es decir, de otros creyentes, o de personas ajenas a la casa, es decir, a gente que no cree en Dios, que no acepta al Señor. Para él, sus juicios, sus opiniones sobre quién es Pablo y qué es lo que hace Pablo como fiel ministro del Señor es irrelevante. Es irrelevante porque la evaluación que Pablo sí se preocupa y sí le interesa es la que hará el dueño de la casa, es decir, la que hará Yehoshua cuando regrese en el día del Señor. Cuando dice ni aún yo me juzgo a mí mismo, Pablo reconoce que nuestros propios juicios pueden ser parcializados. Por eso dice no me juzgo ni a mí mismo porque puedo estar parcializado con lo que yo quiero que pase. Podemos tener la conciencia tranquila y aún así estar equivocados porque nuestra visión es limitada y a veces autocomplaciente. Si vamos a juzgar a alguien, es posible que nos pongamos de parte de alguien o de parte nuestra. Es decir, el no tener culpa, como dice Pablo, no viene de nuestra autopercepción, sino que va a venir del veredicto del tribunal de Mashiach. Por eso aclara, porque aunque de nada tengo mala conciencia, es decir, de nada, si creo que no he hecho nada malo, es lo que está diciendo, no por eso soy justificado. Es decir, yo no sé, yo tal vez estoy creyendo que soy bueno, que no he hecho nada malo, pero a los ojos del Señor, que escudriña hasta las profundidades, no sé qué va a pasar. Por eso dice, no por eso soy justificado, no tengo culpa, pero el que me juzga es el Señor. Es decir, que cuando llegue donde el Señor, las cosas pueden ser un tanto diferentes. Pablo se refiere a que aunque no se siente culpable de algo, eso no lo absuelve, pues solo el Señor conoce la verdad profunda y juzgará con justicia las intenciones ocultas del corazón. En el verso 4, en el verso 5, perdón, Shaul dice o continúa estableciendo que el día del hombre, es decir, los juicios de los hombres, esos juicios que vienen con burlas, blasfemias, que se le hace por parte de la humanidad a aquellos que somos remeros fieles del barco del Señor, son contra quienes son santuario de la mente de Mashiach. No son contra los que alegremente descartan al Señor, sino contra los que son santuario de la mente. Y esos juicios, esas burlas, blasfemias de la humanidad, no deben afectarnos. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Por qué no les deben afectar? Porque el que enjuicia al que es fiel, remero fiel del Señor, es el Señor. No es el vecino de al lado, no es el creyente de al lado, no es los que viven fuera de las congregaciones. Estas acusaciones pueden provenir de otros sirvientes, es decir, de otros creyentes, o pueden venir de personas ajenas a la casa que se nos ha confiado administrar. Si se nos confía administrar una casa, solo debemos ser juzgados por el dueño de esa casa que administramos. Por lo tanto, tales juicios resultan irrelevantes ante el tribunal de Mashiach en su día. Bajo esta premisa, la evaluación de nuestra gestión queda fuera del alcance humano. Es decir, no debemos dejarnos amedrentar o sentir mal o deprimir por lo que diga la gente de afuera de la congregación o de dentro de la congregación que no comparte la misma visión. Con base en esto, Pablo da la instrucción. Así que no juzguen antes de tiempo. Pablo establece un principio de paz. Los que son santuarios no deben desgastarse en debates estériles de defensa o acusación mutua. El juicio verdadero no pertenece al presente ni a la opinión popular, sino que está reservado para el día del Señor. Shaul nos llama a tener el shalom de Dios y no estar en juicios o contiendas internas o externas. Por eso dice, esperen hasta que el Señor venga. Se refiere a que el veredicto del mundo no tiene peso legal en los que son fieles remeros y administradores, porque cuando Él venga, todo lo que estuvo oculto en los pensamientos y sentimientos de los congregados será revelado poniendo de manifiesto los designios de los corazones. Es decir, los planes, propósitos, intenciones, deseos y pensamientos profundos originados en la mente de los creyentes y que ocultaron a los demás. Finalmente, Shaul advierte, cada uno recibirá de parte de Dios
la alabanza que le corresponde. Se refiere a que no miremos con ojos de juicio lo que hacen los demás, porque como remeros y administradores no tenemos autoridad para juzgar sin conocer realmente lo que hay en el corazón de otros creyentes, sea bueno o malo. Y dice el verso 6, esto hermanos lo he aplicado en el sentido figurado a mí mismo y a Apolos por amor a ustedes, para que nosotros aprendan a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de ustedes se envanezca a favor del uno contra el otro. Aquí Pablo va a girar lo que está escribiendo hacia aquellos que se envanecen. Hemos partido, o con Pablo ha partido de la base de que somos remeros y administradores fieles. Shaul confronta ahora a los corintios con una aplicación práctica. Esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos por amor a ustedes, para que nosotros aprendan a no sobrepasar lo que está escrito. Pablo utiliza su nombre y el de Apolo como un modelo didáctico, no porque existió un conflicto entre ellos, es decir, no había una polémica entre Pablo y Apolos, y eso es lo que él quiere dejar claro. No hay conflicto entre estos dos líderes, sino que él usa esos nombres para mostrar solo son siervos y administradores de algo que no les pertenece. Al exhortarlos, los creyentes, a no sobrepasar, y escuche bien, a no sobrepasar lo que está escrito, enfatiza que ni él ni Apolo han ido más allá de la enseñanza revelada en las Escrituras acerca del Mesías. Por tanto, la congregación debe aprender de su ejemplo, el de Apolos y el de Pablo, y no añadir criterios humanos ni elevar a unos líderes por encima de otros, porque hacerlo conduce inevitablemente al orgullo y a las divisiones. Pablo está diciendo que nadie, ni siquiera él o Apolo, deben salirse de los límites de la enseñanza revelada para seguir opiniones humanas o filosofías de superioridad que solo alimentan el orgullo y producen obras sin valor eterno como heno, madera y hojarasca. Al advertir que no se envanezcan a favor del uno contra el otro, Pablo usa el verbo griego fisio, que literalmente significa inflarse. Con esta imagen describe el orgullo como una burbuja de aire, algo que parece grande por fuera, pero está vacío por dentro. Al tomar partido por un líder u otro, los creyentes no estaban creciendo de manera sólida, simplemente se estaban inflando de orgullo unos contra otros. Esa actitud no edificaba a la comunidad, sino que alimentaba el ego y conducía inevitablemente a la división y a la ruptura de la armonía dentro de la congregación. El verso 7 dice, porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Después de explicar que usó su nombre y el de Apolos como pedagogía para enseñar que no deben violar los límites de lo que está escrito para que no se vuelvan orgullosos, lanza 3 preguntas que funcionan como verdaderos alfileres para desinflar cualquier orgullo. Porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorias como si no lo hubieras recibido? Las 3 preguntas son una confrontación a la memoria y a la honestidad del creyente, óigase bien, orgulloso. Aquí no está lanzando estas 3 preguntas al espiritual que está allí también en Corinto, sino al creyente que su ego se ha inflado. Pablo apunta a que quienes han ido más allá, es decir, se inflaron porque han ido más allá de la enseñanza revelada acerca del Mesías y han comenzado a verse superiores por las bendiciones que tienen, las preguntas ahora los obligan a estos a recordar que todo lo que tienen lo han recibido, por tanto, de Dios y no hay lugar para la arrogancia. Al preguntar quién te distingue, Pablo apunta a la raíz de la división en Corinto, la ilusión de superioridad. Esa ilusión de superioridad es lo que hace que uno se vea con un ego crecido o se vea como un espiritual, se vea como un carnal o como un espiritual. Si un creyente se siente por encima de otro, ha olvidado que toda diferencia proviene de Dios.
toda distinción proviene de Dios y no del mérito humano. Por eso no hay lugar para la arrogancia dentro de la comunidad. Luego pregunta, ¿qué tienes que no hayas recibido? Es como si le dijera al creyente orgulloso, ¿tienes sabiduría? ¿Quién te la dio? ¿Tienes dones? ¿Quién te los dio? ¿Tienes un ministerio? ¿Quién te lo confió? ¿No proviene todo de Dios? Aquí Pablo no niega que los creyentes hayan sido bendecidos. Lo que desenmascara es la actitud del corazón que convierte la gracia recibida en motivo de exaltación personal. Sus preguntas están obligando a recordar a todos aquellos creyentes que lo que poseen proviene de Dios y por tanto no pueden convertirse eso que tienen en base de orgullo ni de comparación. Es como si les dijera, si todo lo que recibiste es de Dios, ¿por qué actúas como si fuera mérito tuyo? Luego entramos al verso 8 y 9 que dice, ¿ya están saciados? ¿Ya se han hecho ricos? ¿Ya han llegado a reinar sin necesidad de nosotros? Ojalá hubieran llegado a reinar para que nosotros reináramos también con ustedes. Porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, en último lugar, como sentenciados a muerte. Porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. Escuche bien esto. Las preguntas de Pablo, que ha hecho anteriormente, obligan al creyente orgulloso a recordar que todo lo que posee proviene de Dios y por tanto no deben distinguirse con arrogancia. Pero el apóstol no se detiene allí con las preguntas, con las tres preguntas. Después de haber pinchado el globo del orgullo con esas preguntas, ahora lo va a dejar expuesto mediante una ironía penetrante y les dice, ¿ya están saciados? ¿Ya están ricos? ¿Sin nosotros reinan? Con estas palabras verbos que están en presente, el apóstol está contrastando el ya. Ellos ya están saciados, ya están ricos, ya están todo eso sin los apóstoles. Reinan sin los apóstoles. Él está contrastando el ya de los orgullosos con el todavía no del reino de Dios. Cuando dice ya están saciados, no los elogia, refleja su actitud como en un espejo, los hace verse en ese espejo y es como si les dijera, según su manera de actuar o de pensar, ustedes ya han llegado a la meta. La victoria final ha llegado para ustedes y el sufrimiento terminó. Al afirmar que son ricos y que reinan sin los apóstoles, señala que siendo reyes ya no necesitarán corrección ni dependencia apostólica. Eso es lo que Pablo está diciendo sarcásticamente que ellos están pensando. La ironía se intensifica cuando Pablo añade, ojalá reináramos con ustedes. Es como si dijera, si los creyentes orgullosos realmente reinan, entonces los apóstoles deberían participar de ese reinado, porque son los apóstoles. Pero la realidad demuestra lo contrario. El reinado aún no ha llegado porque los apóstoles siguen sufriendo, siendo perseguidos y despreciados. El punto es claro. Los creyentes arrogantes creen estar reinando ahora, ya, pero el tiempo presente, el ya, sigue siendo el tiempo de la cruz, no el de la gloria plena. Lo que viven es una ilusión de realeza porque el Señor no ha llegado. Todas esas coronas serán cuando Él regrese. Entonces Pablo muestra lo que esta falsa realeza implicaría. Si los corintios, está diciendo Pablo, ya reinan, Dios ha colocado a los apóstoles en el último lugar como sentenciados a muerte. Cuando él dice sentenciados a muerte, usa la palabra epitanatios. Esta palabra era usada para definir a aquellos prisioneros que iban en un desfile triunfal, como les pinto aquí en esta imagen. Delante del desfile iban los reyes victoriosos de las conquistas que habían hecho y traían detrás todo un cortejo y al final de ese desfile estaban los prisioneros que eran sentenciados a muerte. Prisioneros de guerra o esclavos que iban a ser lanzados al Coliseo romano
para ser un espectáculo al pueblo romano en cuanto las fieras atacaran a estos que eran condenados a muerte. Así, con esta ironía tan fea o mordaz, Pablo concluye, si ustedes desfilan como reyes bendecidos, nosotros somos los prisioneros que marchan al final, convertidos en espectáculo para el mundo, para los ángeles y los hombres. Lo que Pablo está diciendo es que si todo el esfuerzo que han hecho y ya estos, para ellos ya el Señor vino, ya los coronó, entonces ellos están haciendo el ridículo como espectáculo, porque siguen todavía tratando de llevar la buena nueva cuando ya estos se sienten coronados por Mashiach. Dice el verso 10 y 11, nosotros somos necios por amor de Mashiach, pero ustedes prudentes en Mashiach. Nosotros somos débiles, pero ustedes fuertes. Ustedes son distinguidos, pero nosotros sin honra. Hasta el momento presente pasamos hambre y sed, andamos mal vestidos, somos maltratados y no tenemos dónde vivir. Shaul con esto está continuando la profundización del contraste que existe entre los orgullosos y los espirituales. Y continúan con una ironía cada vez más incómoda. Ahora, frente a la enorme distancia entre el creyente inflado por el orgullo y el que vive en el espíritu, va a ser más irónico. Y les dice, y les introduce en este caso tres comparaciones que llevan la ironía a un punto más agudo. La espiritualidad que los orgullosos consideran elevada no coincide con la experiencia real de quienes anuncian el Evangelio. Pablo abandona momentáneamente el sarcasmo directo y pasa a confrontar la ilusión de los creyentes orgullosos con el realismo de la vida de un verdadero siervo espiritual. Al decir, nosotros somos necios por amor de Mashiach, pero ustedes prudentes en Mashiach, introduce un contraste intencional. El término griego phronimos, que alude a la prudencia, entendida como sensatez según los criterios del mundo, o sea, el sentido de ser sabio del mundo, que les traía al que lo decía una forma de respetabilidad intelectual que buscaba encajar así como los sabios del mundo, los aprobados por los estándares del mundo. De este modo, el apóstol deja ver que la sabiduría que los creyentes orgullosos valoraban no era la sabiduría que ellos como apóstoles enseñaban. Luego introduce una nueva comparación. Nosotros débiles, ustedes fuertes. La debilidad describe la condición de quienes como él viven la espiritualidad, la entrega y el sufrimiento. La fuerza, por otro lado, refleja la imagen de seguridad y poder que los creyentes arrogantes proyectaban. Mientras algunos presumían estabilidad y reconocimiento social, los apóstoles vivían en constante vulnerabilidad y amenaza. Y en la tercera comparación, él dice, ustedes distinguidos, nosotros sin honra. Les está diciendo que ellos, los apóstoles, aceptamos ser tenidos en poco y no ocupar un lugar de importancia a los ojos del mundo mientras ustedes se sienten como reyes bendecidos. Tras estas comparaciones, Pablo les deja la ironía entonces y describe la realidad concreta de lo que es un verdadero remero de Mashiach, es decir, del que es espiritual. Y le dice, mientras los orgullosos se consideran saciados, la experiencia apostólica era hambre, sed y mal vestido. Siendo administradores de los misterios de Dios, los apóstoles, los espirituales, eran maltratados sin lugar donde vivir. Así Shaul demuestra que la verdadera espiritualidad no se mide por estar saciados y ricos, sino por la disposición a sufrir y perseverar como un remero de Mashiach. El verso 12-13 dice, nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando nos ultrajan, bendecimos. Escuche bien, cuando somos perseguidos, lo soportamos. Cuando hablan mal de nosotros, tratamos de reconciliar. Hemos llegado hasta ahora a ser la basura del mundo, el desecho de todo. Pablo continúa contrastando su vida apostólica con la de los creyentes carnales y afirma,
Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando él dice esto, hay que entender que en la cultura greco-romana de Corinto, el trabajo manual era despreciado, era algo propio de los esclavos y de las clases bajas. Al mencionarlo, Pablo está golpeando directamente el orgullo de quienes buscaban estatus. El verdadero remero de Machía no teme ensuciarse las manos porque su dignidad no proviene de su posición social, sino de la fidelidad a la tarea encomendada. Luego describe la reacción del creyente maduro ante el trato del mundo. Y fíjense lo que va a decir. Cuando nos ultrajan, este es el espiritual, cuando nos ultrajan, bendecimos. Cuando somos perseguidos, lo soportamos. Aquí el espiritual, Pablo está diciendo que no defiende su honor, como lo haría el carnal, sino que vive bajo la ley del Mesías y que entonces ante la maldición responde con bendición y ante la persecución con paciencia. Y añade, cuando hablan mal de nosotros, consolamos. El verbo griego aquí para consolamos es parakaleo, que sugiere ponerse al lado del otro, como Mashiach que dice que es nuestro paracleto, el que se pone al lado de nosotros. Entonces, en lugar de responder un creyente espiritual a un insulto, no debe inflar su ego para responder con orgullo. El creyente espiritual, en vez de contestar en la misma forma en que ha sido agredido, el espiritual se acerca, se pone al lado del agresor, con mansedumbre, entendiendo que el agresor ha lanzado todos esos insultos por falta de conocimiento de Machía. El que agrede o la agresión nace de la ignorancia de quienes no conocen al dueño de la casa que ellos administran. Finalmente concluye con una imagen extrema. Hemos llegado a ser la basura del mundo, el desecho de todo. Los términos griegos pericatarma, que es basura, y peripsema, que es mugre, describe los residuos que se raspan al limpiar algo, los desperdicios que se desechan. Pablo no expresa cómo ellos, como espirituales, se ven a sí mismos. Él no está diciendo eso. Él no está diciendo yo me veo o nosotros los espirituales nos vemos, sino cómo los orgullosos y la sociedad perciben a un creyente maduro. Ellos se consideran sabios y honorables mientras piensan que los que son remeros de Machía son como mugre y basura. Así surge la gran paradoja del capítulo. Mientras los corintios arrogantes se perciben como la élite del reino, los verdaderos administradores de los misterios de Dios son tratados como escoria. Pablo demuestra que ser un remero fiel implica estar dispuesto a ocupar el lugar más bajo con tal de que el barco del Mesías siga avanzando. Y dice el verso 14 al 16. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados, porque aunque ustedes tengan innumerables maestros en Mashiach, sin embargo no tienen muchos padres, pues en Yeshua HaMashiach yo los engendré por medio del Evangelio. Por tanto les ruego, sean imitadores míos. Después de usar el látigo de la ignorancia para desinflar el ego de los arrogantes, ahora el apóstol extiende sus brazos para restaurarlos y les dice, no escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos amados. Escuche bien, el apóstol, con todo lo que los arrogantes piensan, Pablo sigue llamándolo hijos míos, amados. El apóstol aclara que su intención no es humillar ni exponer públicamente al creyente orgulloso. La vergüenza para él no es su objetivo. Su propósito es amonestar. La palabra amonestar es nouteteo, verbo que literalmente significa poner en la mente. Es una advertencia paternal, no un ataque. Por eso añade como a hijos amados. El lenguaje cambia de la confrontación a la familia. Él sabe que la vergüenza
destruye, pero la amonestación a un hijo corrige. No es avergonzar al hijo, es corregirlo. En esencia, Pablo dice, mi sarcasmo no busca herirlos, sino despertarlos. Los corrijo porque los amo y deseo su madurez. Luego introduce una distinción cultural clave. Aunque tengan 10.000 maestros, no tienen muchos padres. La palabra traducida como maestro es paidagogos. Es aquella persona que era el esclavo de confianza en la casa que acompañaba al niño y supervisaba su conducta. Con esta imagen, el apóstol reconoce que los creyentes en Corintios pueden tener muchos instructores, pero el apóstol reconoce que él es el que los engendró espiritualmente. ¿Cuándo los engendró? Cuando llegó a Corintios y le anunció la buena nueva y se fundó la congregación. Por eso concluye, les ruego que me imiten. No pide que imiten su elocuencia, sino su vida, la fidelidad del remero que acepta el desprecio, bendice cuando es maldecido y se pone al lado del que lo insulta, entendiendo que quien lo agrede lo hace por falta de madurez en el conocimiento del Mesías. En síntesis, Shaul no busca admiradores que lo aplaudan, busca hijos que bajen a la bodega y remen a su lado con la misma mente de Mashiach. Dice el verso 17, por esta razón les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Él les recordará mis caminos, los caminos en Mashiach, tal como yo enseño en todas partes, en cada congregación. Ponga atención. Shaul avanza hacia la conclusión de este capítulo, reafirmando que no busca aplausos por su elocuencia, sino hijos que lo imiten. Por eso añada, por esta razón les envío a Timoteo, mi hijo amado y fiel en el Señor. Al enviar a Timoteo con la carta, que es lo que va a ocurrir, él no está mandando a un desconocido, sino a un colaborador formado en su propia obra, que ellos, los de Corintios, conocen porque Timoteo fundó con Pablo y los demás esa congregación. Después de que Pablo se ha presentado ante ellos como un Pablo, les ha hecho recordar que es su padre espiritual, ahora presenta a Timoteo como la expresión viva de lo que significa ser un hijo que imita fielmente a su padre. El apóstol afirma que Timoteo les recordará sus caminos en el Mesías. El término griego odos, camino, apunta al modo de vivir. En el contexto del capítulo, estos caminos no solo son enseñanzas teóricas de Pablo, sino el estilo de vida del apóstol. Ese estilo que acaba de describir diciendo que él es humilde, un servidor, un fiel en medio del rechazo. Y que ese camino también implica bendecir cuando es insultado y perseverar bajo el juicio humano. Aunque le digan escoria, él se va a mantener fiel a ser un remero. Son caminos de los caminos de Pablo que él dice son los del Mesías, son los caminos moldeados por la cruz, es decir, por el testimonio de Mashiach. Cuando añade que esto lo enseña en todas partes, en cada congregación, subraya que este modelo de vida, aquel que es, en vez de maldecir, bendecir, este modelo no cambia según la ciudad. No es porque está en Tesalónica o está en Berea o está en cualquiera de las ciudades de Asia, va a cambiarlo de acuerdo a la cultura de esa ciudad. No, el mensaje es el mismo, aquel mensaje que debe producir fruto en toda comunidad. Frutos de fidelidad prácticas al Mesías expresadas en qué? En obediencia, humildad y perseverancia ante todas las condiciones que le ponga el mundo. En síntesis, Timoteo no lleva solo información de Pablo, no solo lleva la carta, lleva el recordatorio vivo de cómo luce un hijo espiritual fiel, alguien que no negocia su lealtad al Señor, sino que vive el mensaje que ha recibido con la misma mente y el mismo ánimo de su padre espiritual. Y dice el verso 18 al 20, algunos de ustedes se han vuelto arrogantes como si yo no hubiera de ir a verlos, pero iré a verlos pronto, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras de los arrogantes, sino el poder que tienen, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder.
Pablo inició el capítulo, recuerde, defendiendo lo que es un creyente espiritual. Luego confrontó la arrogancia de los creyentes carnales y mediante la ironía contrastó su orgullo con la realidad de la vida del creyente espiritual. ¿Cuál es la vida del creyente espiritual? Los caminos de Machía: humildad, servicio, fidelidad en medio del rechazo. Es decir, es bendecir cuando se es insultado y perseverar bajo el juicio humano. Aclaró que su tono no buscaba avergonzarlos, porque así no actúa un padre con sus hijos, no avergüenza a sus hijos, sino corregirlos con amor, pues Él los engendró espiritualmente y desea que lo imiten. Por eso envió a Timoteo como testimonio vivo de ese modelo de hijo fiel. Ahora, para confirmar que no todos son espirituales, como ellos se creían, y menos como él o como Timoteo, entonces les dice: algunos están envanecidos como si yo nunca fuera a ir a verlos. Se refiere a que ciertos creyentes carnales se sentían seguros en su arrogancia debido a la ausencia del apóstol. Su orgullo se había inflado más de la cuenta porque el padre de ellos no estaba presente. Por eso Pablo responde con firmeza: iré pronto, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder. El apóstol resalta que no le interesa ir a escuchar discursos brillantes ni retórica sofisticada. Quiere ver si esa supuesta espiritual de los carnales tiene poder. No se trata de ver si hacen milagros, sino de si ellos con su palabrería logran transformar vidas. Porque la verdadera autoridad espiritual no se mide por la elocuencia de discursos, sino por el testimonio de una vida transformada. Para dejarlo claro, concluye: el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Esta frase resume toda la confrontación que ha traído Pablo desde el verso 1 contra quienes, siendo carnales, se perciben como espirituales. Aquellos espirituales que están saciados y sintiéndose reyes en su autosuficiencia. Aquellos que han construido una identidad basada en la retórica, la elocuencia y la sabiduría humana. Pablo a ellos con esta frase los desenmascara: aquellos que se creen que ya están en el reino, se sienten sostenidos por sus discursos motivacionales, pero carecen de la única evidencia auténtica del reino de Dios: el poder transformador que cambia la vida y no solo adorna el intelecto o hace más rico. Pablo termina este capítulo diciendo o preguntando: ¿qué quieren? ¿Iré a ustedes con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Entonces acá, al desenmascarar el supuesto reino de los creyentes carnales, el apóstol llega a la pregunta que cierra el capítulo: ¿qué quieren? ¿Iré a ustedes con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? La vara nos recuerda la imagen del pastor que corrige el rumbo del rebaño cuando se aparta del camino que los lleva al redil. Eso mismo había ocurrido con los orgullosos. Se habían ido más allá de lo escrito y necesitaban corregir su dirección, pues avanzaban hacia un puerto distinto del que les fue enseñado por los apóstoles. La vara no implica castigo físico, sino corrección firme, incluso pública si fuera necesario. ¿Por qué? Porque había que proteger la salud espiritual de la comunidad. La vara es una metáfora de la autoridad apostólica dispuesta a confrontar la arrogancia y el desorden si persisten en su actitud. Por otro lado, el amor y el espíritu de mansedumbre no es sentimentalismo, sino amor paternal y restaurador. Pablo los ha llamado hijos. Por eso el amor significa acompañar, afirmar lo que está bien, animar al crecimiento, restaurar sin dureza. Ese es el amor al que se refiere Pablo. El amor hacia un hijo, acompañarlo en sus dificultades, afirmar lo que está bien en él y animarlo a crecer y restaurar sin dureza. Es la actitud de un padre
que desea llegar para abrazar, no llegar para corregir con palabras hirientes. Así el apóstol les concede la oportunidad de decidir el tono de su visita. Son los hijos los que van a decir cómo debe llegar el Padre. A pesar del orgullo que han confrontado, Pablo sigue tratándolos como hijos. Lo que él está diciendo no es lo que él está preguntando, ¿qué quieren? No es una amenaza, no los está amenazando. Lo que él está diciendo o dándoles es una puerta abierta a la restauración y a la madurez. La decisión el Padre la está poniendo en la mano de los hijos, de los creyentes carnales. Y les toca a ellos responder, los carnales, los hijos carnales, responder como hijos amados y fieles en el Señor y recibir el amor paternal o persistir en el orgullo y enfrentar la disciplina de hijos inmaduros. Y con esto, mis hermanos, termina.